Desde la semana pasada venimos hablando de ruralidad. Hoy lo haremos con otro invitado y bajo otros aspectos. Queremos así continuar con esa idea de comprender el concepto de ruralidad de una manera más integral. Acompáñame. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente, este espacio con la palabra, con los temas de interés general, y como lo decía al inicio del programa, hemos dedicado dos de nuestros programas a hablar de ruralidad, y hoy pues me acompaña Luis Guillermo Moreno Arboleda. Él es zootecnista, también un ecologista, una persona que conoce la ruralidad, que ha tenido experiencia desde su trabajo con la ruralidad, además vive también en el territorio rural y pues para mí es un gusto, Guillermo, tenerlo en el programa. Bienvenido. Muchísimas gracias, Camilo. Es muy interesante esta franja de opinión donde nosotros desde este canal hemos visto cómo no solamente se propician canales de conocimiento, sino también de educación. Pero también tenemos diálogos que pueden ser buenos o malos para unos u otros, pero que es muy interesante tener participación y tener diversidad de conceptos. Así es, y es que en ese sentido, Guillermo, pues es muy importante porque el diálogo lo que propicia justamente es un criterio para las personas, información, y en ese sentido pues aprovecho para agradecerle a Conecta, a usted que hace parte también de la junta directiva, porque me han permitido propiciar acá en este espacio pues diferentes temas. Guillermo, entremos nuevamente, y reitero, veníamos desde la semana pasada hablando de ruralidad con un enfoque muy desde la educación, desde esos aspectos culturales que inciden en la ruralidad, y hoy quiero desde su experiencia, Guillermo, que hablemos de cómo la ruralidad, y sobre todo hoy por medio de diferentes cambios que se han dado, sobre todo en el tema de esos usos de esos suelos, pues se empiezan a alterar ciertos ecosistemas y se empiezan a presentar unos riesgos para estos territorios para que sean sostenibles. En ese sentido, ¿qué aspectos son los que más han socavado, los que más han deteriorado los ecosistemas y esa sostenibilidad de ese mundo rural? Bien, hay que tener una contextualización histórica y debemos empezar por los factores que generaron desde la Segunda Guerra Mundial, donde en esa Segunda Guerra Mundial se aparecieron productos y servicios que cambiaron toda una cultura de consumo, de producción para el consumo, en donde eso ha afectado el ecosistema mundial, no solamente particularmente en Colombia, sino mundial, y es básicamente lo que hoy vemos, la problemática de los derivados del petróleo y básicamente el plástico y los agroquímicos, en donde han cambiado toda una cultura del sembrar, el hacer, el convivir con todo un entorno vegetal y animal, no solamente silvestre, sino también lo que llamamos de producción de alimentos. Ahí en ese sentido, Guillermo, es muy importante porque indudablemente esto no se da, y qué bueno que usted mencione justamente como esa raíz, porque indudablemente lo que tiene que ver con la revolución industrial y cómo se empieza, digamos, que a cambiar esas maneras, digamos, que de producción, y además se incorpora también ese factor de la producción, de la máquina, y particularmente en la ruralidad, cada vez hay como que una lucha entre esos procesos industriales, que además son muchos, con respecto, digamos, que a esa vocación campesina,
a lo que para muchas personas siempre ha sido, digamos, parte de su trabajo, pero también de su bienestar, de atender a sus necesidades, como son muchas familias que se dedican a las labores agrícolas. Siempre ha habido como una lucha por opacar, como por generarle dificultades a los entornos rurales, o ha sido como hostil más bien ese universo que se da hacia la ruralidad. Eso es cierto. Y la industrialización, y básicamente dentro del factor de mecanización de la producción agrícola, y no solamente agrícola, sino también pecuaria, nos ha llevado a perder ciertos elementos de acciones culturales para una mejor producción sostenible, no solamente para el campesino y su familia, sino para esa cosa que ellos hacen, que es la expresión social de esas actividades culturales de agricultura. Y cuando hablo de agricultura, hablo de la producción agrícola y animal, pero de esa producción de agricultura de modo tradicional pero sostenible, donde lo primero que se cuida es el suelo, el agua, y aprovechar el oxígeno, aquellas especies silvestres que son muy importantes, como son los apis, más conocidas como las abejas y las avispas, que son polinizadores por excelencia, en donde no lo tuviésemos, esos polinizadores, pues no tendríamos el éxito, y no tendría la familia campesina el éxito en sus cultivos. Cultivos además que eran, usted cuando iba en los años 60 hacia atrás, esos campesinos colombianos tenían una gran variedad de especies cultivadas, no solamente para el sostenimiento de su familia, sino para el sostenimiento de su entorno y de la sociedad. Hoy, a través de esa práctica de industrialización, vemos cómo nos volvimos a monocultivos y a la agricultura de precisión. Porque en la agricultura de precisión no solamente se da en los vegetales, sino también en los animales. Con mucho respeto de los ambientalistas, animalistas y todo esto, desde el punto de vista ecológico, todo ser vivo tiene una función en el planeta, y todos en esa proporción nos estamos beneficiando, cada uno de esos seres vivos, y nosotros somos seres vivos, nos estamos beneficiando de esas calidades para el sostenimiento no solamente de la tierra, sino también de las especies. Entonces vemos cómo en países de gran industrialización que nos están vendiendo esas tecnologías que posiblemente no son reales para nosotros, vemos grandes establos con vacas casi que única y exclusivamente paradas produciendo carne o leche, ¿sí? Vemos pollos en donde además están parados también, enjaulados también. Vemos cómo se les ha quitado la movilidad y cómo se les ha quitado a través de muchas prácticas agrícolas de la agricultura de precisión, también se les ha quitado ciertas proteínas que no traen en las semillas transgénicas, por ejemplo, proteínas, carbohidratos, en donde esas... Y hay una anécdota bien importante. Recordemos que hace algunos años se importaba mucho pollo del norte de América. Y entonces todos decían, ese pollo sabe muy maluco, es desabrido, no hay como el pollo campesino. Pero si yo voy a ver cómo se produce esa carne de pollo en Norteamérica y cómo la producimos en Sudamérica, recordemos
Y hay, dentro de los animalistas hay ahora una moda que se llaman las gallinas felices, por ejemplo. Eso no están gallinas felices, sino que estamos volviendo a retomar que nuestras gallinas solamente tenían una cobertura para ir a dormir, pero de resto gusanos, semillas, pastos, del mismo maíz que les tirábamos, de nuestras propias semillas ancestrales, entonces obtenían toda una calidad y cantidad de nutrientes que hacían sabroso lo que hoy llamamos el pollo campesino. Guillermo, otro aspecto, y ahorita yo mencionaba que ha sido, digamos que un poco hostil, un poco no, yo diría que muy hostil, es muy el hostil. Escenario para la ruralidad, para las familias campesinas y para la agricultura familiar sobre todo, y sobre todo que cada vez más la globalización y esta industrialización afecta y altera muchos de los aspectos que tienen que ver, y quiero que precisemos en la parte productiva. Y resulta que desde los tratados de libre comercio y con el decreto 970 se da, digamos que una condición para que las semillas, y aparece ese concepto de derechos de autor en las semillas, como que las semillas que normalmente se concebían desde lo ancestral, desde todo esto, ya empiezan a tener unas patentes, y resulta que para muchos campesinos ya no podían utilizar esas semillas. Digamos que se ha dado un tire y afloje entre el campesino, entre la regulación, entre algunas entidades que son las que regulan, pero de fondo lo que uno empieza a ver, Guillermo, es que esos monopolios que se dan por las multinacionales, por las transnacionales, empieza a deteriorar mucho esa familia y sobre todo a la agricultura familiar. Pero no es solamente en ese sentido de la alimentación vegetal, también las patentes han sido creadas por ejemplo, para el ganado bovino, ¿cierto? Y básicamente son 4 empresas a nivel mundial quienes han patentado todos estos genomas, todo ese inventario genético del maíz, del frijol, de las razas del arroz, de las razas de ganado para producir carne, leches, lo mismo pasa en los cerdos, lo mismo pasa en las aves. Y ellos han patentado eso y quieren, a través de la ingeniería genética, que han modificado todo este acervo genético, lo han modificado para una mayor producción. Y entonces se encuentra que es hostil, y más que hostil es violento, ese tratar de imponer esos parámetros genéticos que ellos han producido y seguirán produciendo en el campesino. Tenemos ejemplos en Sudamérica demasiados. En Colombia, los arroceros, los algodoneros, los productores de caña, los productores de maíz, los productores de frijol, los productores de ganado, se han visto afectados con esa violencia que se da a través de los tratados de libre comercio. ¿Pero qué es un tratado de libre comercio? Es simplemente un adoctrinamiento hacia el capitalismo salvaje para la concentración de un capital, sea genético, material, orgánico o inorgánico, que ellos puedan obtener unos beneficios, sin importar que hagamos males al suelo, hagamos males a quien está en el suelo rural. Y cuando empezamos con eso, entonces también esas mismas multinacionales nos están produciendo agroquímicos, ¿sí? Que están afectando, por ejemplo, a los polinizadores, ¿sí? Y cuando usted me dirá, ¿pero por qué a los polinizadores? Mire,
para que una vaca pueda producir carne o leche, tiene que comer vegetal. Y si yo no tengo la posibilidad de dar una buena alimentación que me está dando el entorno, porque no hay polinizadores por efectos de esos agroquímicos, entonces estamos haciendo que nos están obligando a comprar, a utilizar todos esos productos transgénicos que han sido modificados a través de una ingeniería genética que es, yo no voy a decir que no es importante, claro que es importante, pero si tenemos el respeto, la solidaridad con lo que venimos en el mundo, es que el mundo no es ahora, sino que el mundo tiene millones de años y ese sí es el gran laboratorio genético que hemos tenido y no podemos. Le voy a poner un ejemplo. En el Perú existe un banco genético de la papa, que son 3.000 variedades de papa, alrededor de 3.000 variedades, que se da papa desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.000 metros. Las multinacionales están detrás de ese banco genético, pero afortunadamente, y perdónenme que ha sido muy estigmatizado la palabra, la minga peruana, esos indios incas de ese imperio inca lo han defendido de esas multinacionales. No quieren perder la esencia de esa variedad de papas. ¿Sí? Eso, ¿pero por qué? Porque la misma sociedad llamada, entre comillas, indios, que ese es otro término que lo utilizamos muy despectivamente, sí, pero que no es tan despectivo, sino que nos está dando una realidad. Han defendido esas 3.000 y punta de variedades de papa. Si usted va, por ejemplo, a la Amazonía, que tenemos parte en Colombia de la Amazonía, cómo la industrialización en la Amazonía que la quieren meter a como de lugar. Hemos tenido quemas en los últimos años muy importantes en el Brasil para expandir el campo agrícola industrializado. Pero como en Colombia tenemos ejemplos de tribus indígenas, autóctonas de nosotros, que en un medio ecológico con una sostenibilidad, pues se alimentan y se alimentan mejor que nosotros los que vivimos en la ciudad. Guillermo, ahí quisiera justamente propiciarle la próxima pregunta, el tema de la alimentación. Estos monocultivos han llevado a que se pierda esa diversificación en el sembrado. O sea, normalmente las comunidades rurales sembraban y se abastecían de lo que sembraban o de lo que tenían las gallinas, de los huevos, la leche. Y digamos que eso ha llevado a que estos monocultivos las personas siembren una o dos, o es más, o cosas que ni siquiera tienen que ver con las necesidades básicas, con el alimento. En ese sentido, quisiera que habláramos desde dos miradas. Una, la que tiene que ver con esa capacidad logística que tiene hoy el mundo, y hoy un productor de aguacate del Retiro, su aguacate puede estar en Europa, en Estados Unidos y en otros países en la misma semana, tal vez hasta en el mismo día, por la capacidad logística que se ha desarrollado también, que también tiene aspectos muy positivos. Quisiera también que habláramos de ese punto de vista, pero también de algo que es muy preocupante, Guillermo, y es cómo también esas brechas que tiene la humanidad con el hambre. El desperdicio de comida en el mundo es impresionante, son más de 1.500 millones de toneladas al año que se pierden, que se desperdician. Entonces, en ese sentido, quisiera, Guillermo, que habláramos finalmente sobre lo que tiene que ver con esos procesos que permiten la conexión, pero también cómo no está al servicio de generar, digamos, que una equidad y suplir la necesidad del mundo. Mire, básicamente esos factores del monocultivo son factores socioeconómicos. ¿Y por qué socioeconómicos? Hablábamos ahora
de que hay 4 o 5 multinacionales interesadas en que se siembre X, Y, Z cosa, ¿cierto? Entonces aparecen los monocultivos en los diferentes pisos térmicos, en donde nos han impuesto esas multinacionales por la misma logística que usted mienta, nos han impuesto esa producción única y exclusivamente que del maíz, que del arroz, que de la papa, del trigo, que de la cebada, ¿cierto? Pero utilizando las semillas de ellos, ¿sí? Cuando nosotros, y por eso es violenta esa cosa, Así es. cuando nosotros, y yo me acuerdo cuando yo llegué aquí al Retiro hace 30 y punta de años, en la huerta casera, pues no solamente había papa, frijol y maíz, arveja y otras leguminosas, sino que también habían aromáticas. Y entonces no se utilizaban agroquímicos y todo era una cosa muy natural. Pero cuando llegaron los monocultivos, entonces nos dijeron, no, hay que sembrar maíz, no, hay que sembrar café. Recordemos que el café ahora no se cultiva con otras especies, sino que es café. ¿Sí? Es muy poquito lo que vemos. De pronto por ahí una que otra mata de plátano. Sí, una que otra mata de plátano, pero no vemos las hortalizas en las calles, ¿cierto? Que el cafetero, y tenemos una zona cafetera aquí, el cafetero primero no venía, en pocas palabras, no venía a mercar al pueblo las hortalizas, ¿sí? Ahora tiene que venir, y porque hemos traído metodologías de siembra monocultivistas en donde por muchas razones hemos dejado de sembrar otras variedades que son benéficas no solamente para la sostenibilidad de la familia campesina, sino también para la sostenibilidad del territorio y para la preservación ecológica del territorio. ¿Sí? Entonces, sí, es muy bueno tener el negocio del aguacate, de la cebada, de la ajonjolí, y yo del arroz, y yo sacar una tonelada hoy y mañana ponerla, por ejemplo, en Europa, ¿sí? Y eso es muy bueno, yo no voy a criticar eso, pero lo que sí critico y lo que sí está, y ahora lo estamos viendo con el café, mire que ayer el dólar subió a 4.000 y punta pesos y en la libra de café en la bolsa de Nueva York se cotizó a $2.28 y entonces nos dicen, no, nos vamos a tapar de plata. Pues eso es un eufemismo, eso es una cosa que no. ¿Por qué? Simple. Los agroquímicos, sean abonos, sean fungicidas, insecticidas, son todos de origen del petróleo. Y entonces, ¿cómo está el barril del petróleo? ¿Y cuánto vale producir urea? ¿Y cuánto vale producir otros elementos que necesitamos? Entonces, esa supuesta ganancia se va por otro lado. Se va por otro lado. Pero hay una cosa que el mismo campesino nos está dando la razón. Están produciendo cafés de origen. Y cuando ellos producen esos cafés de origen, y entonces uno mira esa relación, y entonces uno vuelve a ver en esos cafés de origen que en sus cafetales hay otra variedad de cosas. Hay limones, hay naranjas, hay aromáticas, y todo eso no lo transmiten, y hay abejas, hay avispas, hay aves, ¿cierto? Entonces nos están diciendo que ese gran café de calidad, y en el Retiro tenemos uno, yo estuve viendo un concurso de café en el Huila y no superó al de aquí.
El que más llegó allá llegó como a 6 puntos menos que el de aquí. Entonces, cuando tú vas a ese gran cafetero de excelente calidad, no de cantidad, sino de calidad, vos ves que tiene un excelente maíz, por ejemplo, pero produce unos limones excelentes. Y entonces ahora esos cafés de origen, más bien llamo yo naturales, esos cafés naturales que están en un entorno de sostenibilidad ecológica con el territorio, nos están dando una excelente bebida. Y esa excelente bebida tiene muchas propiedades, y téngalo por seguro. Mire usted, vaya usted donde él y mira la satisfacción de él y la sanidad en su familia, que es lo más importante. Guillermo, pues realmente muchas gracias. Un tema supremamente interesante que nos deja muchas reflexiones, y pues gracias por traer sus conceptos, su experiencia, su conocimiento. Luis Guillermo Moreno, quien ha caminado, ha trasegado en muchos espacios públicos, privados, hace parte también de la junta directiva de acá de Conecta, quien además también reitero, le agradezco mucho porque siempre me ha apoyado, me ha motivado mucho con el programa, y pues hoy realmente un programa muy interesante. Muchas gracias, Guillermo. Vea, yo le agradezco mucho, porque una de las cosas cuando usted tuvo la idea de hacer este programa, que fue hace ya varios años, y que por cualquier circunstancia pues se dejó de emitir, pues el año pasado yo, como miembro de junta, dije, ¿cuál es la función principal de la Asociación Comunitaria de Telecomunicaciones? Es informar, educar, entretener. Este programa suyo, con todos los invitados que usted trae, estamos educando y formando. Y estamos educando y formando una sociedad. Y recordemos que Conecta pues es una asociación comunitaria, que es patrimonio de todos los guarceños, pero que además tiene una ventaja, Camilo, y es que este programa sale a través de otros 13 canales comunitarios, y entonces tenemos una expresión social también, que es uno de los valores que nosotros tenemos, y rescatar programas como el suyo es muy importante para la asociación, porque, vuelvo y le repito, no es producir cantidad como se hace en la agricultura, sino producir calidad como hacemos en la agricultura de origen. Qué buen mensaje, y pues realmente muchas gracias, me llena de mucha motivación, Guillermo, y pues a todos ustedes televidentes, muchas gracias. Los invito para que estemos la próxima semana con un invitado más para hablar cortésmente.